Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy toca hablar de una futbolista de la cual en este canal hemos hablado mucho porque es ahora mismo, sin lugar a dudas, una de las futbolistas de moda dentro del panorama fútbol aquí en Europa. Vamos a analizar, chicos, a Lena Oberdorf. Ya sabéis, centrocampista, defensa, centrocampista, defensiva, multifuncional, ahora lo explicaremos, futbolista del Wolfsburgo y, como digo, uno de los grandes proyectos de jugadora dentro del viejo continente. Antes de hablar de las características de juego de Lena Sophie Oberdorf, vamos a hacer un par de detalles, ¿no? Un par de comentarios respecto a su contexto como futbolista. Cabe recordar que Oberdorf va a hacer este año, hace su segunda temporada con el Wolfsburgo. Anteriormente jugó en el Essen modesto de la liga alemana, donde empezó a llamar poderosamente la atención. Una futbolista que, a modo anecdotario como otras tantas, pues destacó mucho jugando con hombres en su juventud y destacaba su fuerza y su potencia, algo que ha ido plasmando lógicamente dentro también del fútbol femenino. A día de hoy, internacional ya con la selección alemana, siendo obviamente Alemania una de las selecciones más potentes del mundo y también llamando mucho la atención anteriormente en las categorías inferiores, lo cual le sirvió para ya ser una jugadora de facto dentro de la selección Mannschaft absoluta femenina. Una jugadora que como decimos, en principio es centrocampista. Ella es una centrocampista, pero que puede jugar perfectamente de central si quiere, y luego no solo es una centrocampista estrictamente defensiva para las cuestiones de corte defensivo, sino también tiene la capacidad de poder llegar arriba. Pero vamos a detallar un poquito más características y patrones de juego de Lena Oberdorf. Físicamente, a sus 20 años, domina el juego, tanto a la hora de sujetar y aguantar el balón como para ganarlo. Es decir, en los contactos gana muchísimas situaciones. Como digo, muy contundente en duelos defensivos 1 para 1, gana muchos duelos por arriba y abajo por altura y movilidad. Como decimos, es que no se corta ni un pelo a la hora de ir al contacto. Gran habilidad con el balón a través de pases y a través también de conducciones, conduce muy bien el balón y tiene un muy buen pase en largo, raso y en corto con precisión y ritmo. Le da mucho ritmo al Wolfsburgo. En el Wolfsburgo a día de hoy es una de las jugadoras más importantes, siendo muy joven, pero muy madura dentro del terreno de juego. Tiene una gran capacidad para leer las situaciones de juego, se anticipa y no solo se sirve o vive de su energía y físico, sino también de su colocación técnico-táctica en la zona, sobre todo de pivote, que es donde normalmente juega a día de hoy, como un perfil de pivote posicional. Pero como digo, multifuncional a nivel posicional, es central y pivote, siendo igualmente capaz en ambos puestos, algo que, por ejemplo, a un Real Madrid le vendría que ni pintado. Obviamente, por eso hablamos de ella en el canal, porque considero que es una jugadora que nos vendría de manera extraordinaria y porque también, obvio, es una jugadora que gusta a los seguidores del canal. Es un perfil similar, por ejemplo, al de Patrick Guijarro, la futbolista del Barça, la internacional española, o por ejemplo de otra jugadora. Podríamos hablar de perfiles similares a varias jugadoras, pero Patrick Guijarro, que es archiconocida dentro de nuestro fútbol, o por ejemplo de Soeke Nüsken, la futbolista del Eintracht de Frankfurt, de la cual ya os hablamos en este canal, que, por cierto, además prácticamente son coetáneas en edad y que han coincidido en categorías inferiores dentro de la selección alemana. En definitiva y en resumidas cuentas, estamos ante una jugadora de gran futuro en Alemania, pero que ese futuro es ya un grandísimo presente. Ha marcado grandes goles, ha hecho grandísimas jugadas, trabaja por y para el equipo, pero con una gran dosis de calidad. Participa en el juego de construcción y también en el de destrucción del rival. Es una jugadora muy completa y que, desde luego, si en un momento determinado valora salir de Alemania, recordar que tiene contrato hasta 2024, como os hemos puesto, pues el Real Madrid debería estar muy atento, porque cumple con los requisitos para jugar en un equipo que quiere crecer. Es joven, pero ya con experiencia, está jugando Champions, es internacional por su país, y no cualquiera, sino Alemania. En fin, tiene la calidad suficiente para jugar en los equipos top, como está demostrando en un Wolfsburgo, equipo ahora mismo también importante dentro del panorama europeo. En fin, lo dicho, no sé qué os parecerá a vosotros, creo que a la mayoría de este canal os gusta mucho, pues ahí la tenéis. Lena Sophie Oberdorf, futbolista del Wolfsburgo, centrocampista, defensa, centrocampista defensiva,
todocampista, una jugadora a tener muy en cuenta porque ya está llamando poderosamente la atención, siendo muy importante en su equipo y, ¿por qué no? Si el Real Madrid se plantea algo de cara a la próxima temporada y quiere invertir un buen dinero, Overdove debería estar en las quinielas.